Imagina que sostienes un vaso de cerveza en tus manos. Sus burbujas ascienden como pequeñas luces buscando la superficie, y su aroma parece invitarte a un instante de placer. Pero, ¿y si te dijera que este líquido no es solo una bebida? ¿Y si la cerveza fuera en realidad un símbolo sagrado, un portal que las culturas antiguas usaron para conectar con lo divino? Lo que descubrirás hoy puede transformar para siempre la manera en que miras lo cotidiano, porque la cerveza, más que un simple líquido dorado, es un espejo de la alquimia del alma. Cuando hoy escuchamos la palabra cerveza, nuestra mente viaja casi automáticamente hacia escenas de ocio, celebraciones, reuniones con amigos o bares repletos de risas. La asociamos con momentos de distracción, con entretenimiento, con un instante para evadirnos de la rutina. Pero esta imagen tan común que tenemos hoy es solo una capa superficial, un velo moderno que ha cubierto el verdadero significado que este líquido tuvo en el pasado. Si viajamos en el tiempo, descubrimos que la cerveza en sus orígenes no se bebía como un pasatiempo, se veneraba. Era un símbolo sagrado. En las civilizaciones más antiguas se comprendía que no era simplemente una mezcla de agua, grano y levadura, sino un regalo divino, una llave hacia lo trascendente. En la antigua Mesopotamia, considerada la cuna de la civilización, este elixir dorado estaba directamente vinculado a lo espiritual. No era visto como un simple brebaje, sino como una ofrenda sagrada. Los himnos sumerios honraban a Ninkasi, la diosa de la fermentación, alabando el poder casi milagroso de transformar el grano en néctar vital. Para ellos, ese proceso de fermentación era un recordatorio tangible de que la materia podía elevarse, transmutarse y alcanzar un estado más refinado, casi espiritual. Aquí encontramos una primera clave que nos invita a reflexionar. Lo que para los sumerios era un milagro, para nosotros hoy es algo cotidiano. Para ellos, cada burbuja que emergía durante la fermentación era la prueba viva de que lo denso podía transformarse en sutil, de que lo terrenal podía ascender hacia lo divino. ¿Y no es acaso eso lo mismo que anhela el ser humano? Convertir sus experiencias más densas en aprendizajes que lo eleven, que lo purifiquen, que lo despierten. Con el paso de los siglos, esta visión sagrada se expandió. En Egipto, la cerveza era también un símbolo de abundancia y fertilidad, un recordatorio de que la vida entera se sostiene en ciclos de transformación. Se ofrecía a las divinidades en ceremonias importantes y acompañaba tanto los nacimientos como los funerales. Se decía incluso que los dioses bebían cerveza para mantener viva la comunión con la tierra y con los hombres. La bebida fermentada era entendida como un puente entre mundos, un lazo entre lo humano y lo eterno. Pero lo más revelador es comprender que en aquellas culturas nadie bebía sin intención. Cada sorbo estaba cargado de significado, cada vaso era parte de un acto consciente, un ritual para honrar lo sagrado. Lo que hoy se percibe como simple diversión, entonces era una llave para abrir la conciencia. Así, lo que en nuestro presente hemos reducido a un producto de consumo, en el pasado era venerado como un símbolo de transformación y conexión. Y al recordar esto, surge inevitablemente una pregunta: ¿qué otras cosas de nuestra vida cotidiana esconden un sentido profundo que hemos olvidado? Si observamos con atención el proceso de la cerveza, descubrimos que detrás de cada paso existe un mensaje profundo. No se trata solo de fermentar granos y convertirlos en un líquido dorado. Lo que realmente ocurre ahí es un reflejo de los mismos procesos que atraviesa el alma humana cuando decide transformarse. Todo comienza con el grano, un grano sólido, rígido, que parece estar completo en sí mismo. Pero para que pueda convertirse en algo más, primero debe morir. Debe romperse, deshacerse, ser hervido, ser triturado. A simple vista parece un acto de destrucción, pero en realidad es el inicio de un renacimiento. Ese grano, aparentemente perdido, da lugar al mosto, una sustancia que todavía no es cerveza, pero que ya no es lo que era. Un estado intermedio, una transición. Aquí se esconde la primera gran enseñanza. En la vida, muchas veces debemos aceptar la muerte simbólica de lo que creemos ser, para abrirnos a la posibilidad de una nueva forma de existir. Luego entra en juego la levadura. Este organismo vivo, invisible a los ojos, transforma lo inerte en un líquido vibrante, lleno de movimiento y de energía. Lo que parecía acabado, cobra vida en una forma completamente distinta. Y aquí encontramos un paralelismo claro con el viaje humano.
cuando nos permitimos atravesar el dolor de soltar, cuando dejamos atrás los viejos hábitos, las creencias limitantes o las estructuras del ego, entonces algo nuevo empieza a despertar en nuestro interior. Surge una versión más refinada, más consciente, más viva de nosotros mismos. Este proceso no es casual, es alquimia pura. Es la transmutación de lo denso en lo sutil, de lo sólido en lo líquido, de lo terrenal en algo que empieza a elevarse. Y lo mismo sucede con el alma. Al permitir que las experiencias nos transformen, lo que parecía un final se convierte en el inicio de una nueva expansión de conciencia. Lo más fascinante es que, en la cerveza, están presentes los 4 elementos que las tradiciones antiguas consideraban sagrados. La tierra está en el grano que brota del suelo. El fuego aparece cuando ese grano es cocido y transformado. El aire se revela en las burbujas de la fermentación, que se elevan ligeras hacia la superficie, y el agua, finalmente, lo envuelve y sostiene todo. Los 4 elementos trabajando en armonía para dar origen a una bebida que, para los antiguos, no era simplemente un alimento, sino un compendio simbólico del universo. Si lo piensas bien, cada vez que alguien contemplaba la fermentación de la cerveza en el pasado, estaba presenciando un acto sagrado. El recordatorio de que la transformación siempre es posible, de que incluso lo más rígido y pesado puede disolverse y convertirse en algo nuevo. Ahora bien, esta enseñanza no se limita a un ritual antiguo. Está viva hoy, en ti, en cada instante de tu vida. Porque así como el grano necesita romperse para dar paso a algo más grande, tú también necesitas atravesar tus propios procesos de soltar, de morir simbólicamente, de permitir que lo viejo se disuelva. Solo así surge lo nuevo. Solo así puede manifestarse tu verdadera esencia. Y aquí quiero dejarte una reflexión poderosa. Lo que para muchos es solo espuma dorada en un vaso, en realidad es una metáfora viviente de tu propio viaje interior. Un recordatorio de que en cada caída, en cada pérdida, en cada momento de crisis, se esconde la posibilidad de renacer. Pero hay algo aún más profundo. Cómo las culturas antiguas utilizaron este elixir dorado en rituales, no para embriagarse, sino para acceder a estados expandidos de conciencia, donde podían escuchar lo que la mente ordinaria no les permitía escuchar. A lo largo de la historia, la cerveza no fue considerada simplemente una bebida, fue parte de los rituales más profundos y de las ceremonias más sagradas. Para comprenderlo, tenemos que viajar a las culturas que nos precedieron y observar cómo se relacionaban con este líquido dorado. En Egipto, por ejemplo, la cerveza estaba presente en los grandes momentos de la vida, nacimientos, funerales y festividades religiosas. No se trataba de un simple acompañamiento, sino de una ofrenda directa a los dioses. Era símbolo de abundancia, de fertilidad, de comunión con las fuerzas invisibles que sostienen la existencia. Los faraones la ofrecían en templos, y se decía que incluso los propios dioses bebían cerveza para mantener su vínculo con la humanidad y con la tierra. Cada jarra, cada sorbo, era entendido como un puente entre el mundo material y el mundo espiritual. En la antigua Mesopotamia, la veneración iba aún más lejos. La diosa Ninkasi, considerada la madre de la fermentación, era celebrada en himnos y rituales. Para ellos, transformar el grano en cerveza era un milagro tangible, el recordatorio de que la materia podía elevarse hacia una forma nueva, luminosa y vital. No era un simple proceso químico, era una metáfora del propio viaje humano: morir, renacer y elevarse. Si viajamos más al norte, a los pueblos nórdicos, la cerveza y el hidromiel eran vistas como bebidas de inmortalidad. En sus mitos, el Valhalla, el Salón de los Caídos, estaba siempre lleno de jarras rebosantes. Pero para ellos, el banquete eterno no era solo un placer material. Representaba la continuidad de la vida más allá de la muerte, la certeza de que el espíritu nunca perece, sino que se transforma. Incluso los filósofos griegos reflexionaron sobre el misterio de estas bebidas. Para ellos, el acto de beber en rituales no significaba embriagarse, sino abrir un estado intermedio de conciencia, un estado en el que la mente dejaba de estar tan rígida y se abría a realidades más sutiles, a verdades que no podían percibirse en la vigilia ordinaria. Era, en cierto modo, una forma de despertar al alma a dimensiones que la razón por sí sola no podía alcanzar. Lo más importante de todo esto es comprender que ninguna de estas culturas bebía sin intención. Nadie se sentaba a tomar cerveza como lo hacemos hoy, de manera inconsciente o solo para entretenerse. Cada sorbo estaba cargado de propósito. Cada vaso se convertía en un acto de comunión,
en una oportunidad de conectar con lo invisible. Lo que hoy asociamos con embriaguez, para ellos era un estado de apertura, una forma de debilitar las barreras de la mente racional para que el espíritu pudiera escuchar aquello que normalmente permanece oculto bajo el ruido mental. En otras palabras, la cerveza era un ritual para encender una lámpara en la oscuridad interior. Aquí encontramos un contraste poderoso. Lo que fue concebido como una llave de expansión de la conciencia, con el tiempo se fue trivializando hasta transformarse en un objeto de consumo. Y este contraste no solo nos habla de la cerveza, sino también de nosotros mismos como humanidad, de cómo hemos ido olvidando la sacralidad de lo cotidiano. Y es justamente en este contraste donde se esconde una revelación profunda, porque lo que en el pasado era una llave hacia lo divino, hoy puede convertirse en un grillete que nos ata a la inconsciencia. Y comprender esa diferencia puede cambiar no solo la manera en que miramos un vaso de cerveza, sino también la manera en que comprendemos nuestra vida. Hoy, cuando pensamos en la cerveza, lo primero que se nos viene a la mente son bares llenos de gente, botellas en supermercados, anuncios publicitarios que la presentan como símbolo de diversión, amistad y entretenimiento. Hemos reducido lo que alguna vez fue un símbolo sagrado a un producto de consumo masivo. Lo que en el pasado fue una llave hacia lo divino, hoy se ha convertido en un simple objeto de distracción. Este cambio no es trivial, marca un reflejo del propio camino de la humanidad, porque lo que antes nos conectaba con lo eterno, ahora se usa para escapar de lo esencial. Lo que antes era medicina espiritual, ahora se ha transformado en anestesia existencial. La cerveza ya no es una oportunidad para abrir la conciencia, sino una excusa para adormecerla. Y aquí se encuentra la gran paradoja. La misma sustancia que en las culturas antiguas servía como herramienta para debilitar el ego y permitir que el espíritu emergiera, hoy refuerza un ego que se mantiene adormecido en la inconsciencia. Lo que un día era puente hacia lo invisible, ahora se usa como muro para no ver lo que llevamos dentro. El problema no está en la bebida en sí, sino en la intención con la que se utiliza, porque todo objeto puede ser sagrado o profano, todo depende de la mirada que lo sostiene. Un cuchillo puede ser usado para cortar pan y alimentar, o para herir. La diferencia no está en el cuchillo, sino en la mano que lo utiliza. Lo mismo ocurre con la cerveza. En las culturas antiguas, nadie bebía sin propósito. Cada sorbo era parte de un acto ritual, una acción cargada de significado. Hoy, en cambio, la cerveza se consume sin conciencia, como parte de una rutina social o como una vía de escape. Se bebe para olvidar, para evadir, para llenar un vacío que en realidad es espiritual. Y esta es la verdadera tragedia. Lo que un día fue un recordatorio de la conexión con lo divino, ahora se ha convertido en una forma de desconexión de uno mismo. La llave se ha convertido en candado. La bebida que un día iluminaba la conciencia, hoy la oscurece. Pero incluso dentro de este contraste tan marcado, sigue existiendo una oportunidad, porque el símbolo permanece. El poder alquímico de la fermentación, la unión de los 4 elementos, la sabiduría que encierra el proceso de transformación. Todo eso sigue ahí, intacto, esperando a ser recordado. El desafío no es rechazar lo que hemos perdido, sino recuperar la mirada capaz de ver lo sagrado detrás de lo cotidiano. La cerveza nos muestra que cualquier cosa puede convertirse en un portal hacia lo divino, o en una cadena que nos ata a la inconsciencia. La diferencia siempre estará en la intención con la que vivimos. Y es justamente aquí donde aparece una enseñanza práctica que podemos llevar a nuestra vida diaria, más allá de la cerveza o de cualquier sustancia externa. Porque si aprendemos a mirar con ojos de alquimista, descubriremos que cada acción, por pequeña que parezca, puede convertirse en un acto sagrado. Llegados a este punto, ya no se trata de mirar a la cerveza únicamente como lo hacían las culturas antiguas, ni tampoco de quedarnos en la crítica a cómo se utiliza en el presente. Lo verdaderamente transformador es comprender cómo esa sabiduría puede aplicarse a nuestra vida diaria, aunque jamás volvamos a tocar un vaso de cerveza. La enseñanza está en el símbolo, no en el objeto, y ese símbolo nos deja claves profundas para vivir con más conciencia. Primera clave: honrar la transformación constante. Así como el grano muere para convertirse en cerveza, también nosotros debemos aceptar que hay partes de nuestra vida que necesitan morir simbólicamente para que otras nuevas puedan nacer. A veces son hábitos que nos atan, creencias que nos limitan, relaciones que ya cumplieron su ciclo o pensamientos que nos impiden crecer. Aferrarnos a lo viejo es como retener un grano que nunca se fermenta, queda estancado, inmóvil, sin posibilidad de convertirse en algo más grande. La vida nos pide cambio,
nos pide transmutación. Segunda clave, la intención consciente. En los rituales antiguos, beber cerveza no era un acto trivial. Cada sorbo estaba cargado de intención. Hoy podemos recuperar esa enseñanza en cualquier aspecto de nuestra vida. Comer, caminar, respirar o conversar pueden ser actos sagrados si se hacen con plena intención. El poder no está en lo que hacemos, sino en la conciencia con la que lo hacemos. Cuando pones intención, lo cotidiano se convierte en ritual. Tercera clave, distinguir entre escape y comunión. El abuso de la cerveza y de tantas otras sustancias refleja un deseo profundo de escapar del dolor, del vacío, de la incomodidad de mirarnos dentro. Pero la espiritualidad auténtica no busca huir, busca integrar. Pregúntate siempre, ¿estoy actuando para olvidar quién soy o para recordar mi esencia? Esa sola pregunta puede marcar la diferencia entre una vida de evasión y una vida de verdadera conexión. Cuarta clave, vivir en comunión con los elementos. Recuerda cómo en la cerveza estaban presentes la tierra, el fuego, el aire y el agua. No era casualidad, es un recordatorio de que esos mismos elementos viven también en nosotros. El agua fluye en nuestras emociones, el aire respira en nuestros pensamientos, el fuego arde en nuestra voluntad y la tierra sostiene nuestro cuerpo. Cuando alguno de estos elementos se desbalancea, perdemos armonía. Cuando los unimos en equilibrio, manifestamos plenitud. Quinta clave, reencantar la vida. Esta quizás sea la enseñanza más importante. Hemos perdido la capacidad de ver lo extraordinario en lo ordinario, y ahí radica gran parte de nuestra desconexión. La cerveza nos recuerda que incluso un proceso tan simple como la fermentación encierra un misterio divino. Si aprendemos a mirar con esos ojos, todo se transforma. Un vaso de agua se convierte en bendición, una caminata en oración, un instante de silencio en comunión con lo eterno. Estas claves nos muestran que no necesitamos rituales antiguos ni sustancias externas para vivir con conciencia. El verdadero ritual está en nuestra manera de habitar el presente. Todo puede convertirse en un portal hacia lo divino si sabemos mirarlo con atención y gratitud. Y aquí viene la revelación más poderosa. No es la cerveza lo que tiene poder, es tu mirada. Eres tú quien decide si cada acto será mecánico o sagrado, si cada experiencia será trivial o trascendente. Y cuando aprendes a elegir conscientemente, tu vida deja de ser una repetición automática y se convierte en un viaje de transformación continua. Cuando miramos el contraste entre el pasado y el presente, nos damos cuenta de algo fundamental. No es la cerveza la que perdió su carácter sagrado. Fuimos nosotros quienes perdimos la mirada capaz de reconocerlo. El gran secreto no está en volver a reproducir exactamente los rituales de los antiguos, ni en imitar sus ceremonias con precisión histórica. La enseñanza es mucho más profunda. Se trata de recuperar el espíritu de esos rituales y aplicarlo en nuestra vida diaria, aquí y ahora, en lo simple y en lo cotidiano. Imagina por un momento que cada cosa que haces, cada gesto de tu día, lo vivieras con la misma reverencia con la que los antiguos egipcios ofrecían cerveza a los dioses. Que cada respiración fuera un acto consciente, que cada alimento que llevas a tu boca fuera una ofrenda sagrada, que cada palabra pronunciada fuera entendida como semilla creadora. ¿Cómo cambiaría tu vida si la habitaras con esa mirada? Porque la verdadera espiritualidad no está en los templos antiguos, ni siquiera en las ceremonias externas. La verdadera espiritualidad está en cómo eliges vivir cada instante, en comprender que cada acción, por pequeña que parezca, puede convertirse en un portal hacia lo eterno si se realiza con plena conciencia. La cerveza, como símbolo, nos recuerda que la vida entera es un proceso alquímico. El grano que muere para transformarse en un líquido nuevo es también el reflejo del alma que, atravesando sus crisis y muertes simbólicas, logra renacer más ligera, más luminosa, más consciente. Y las burbujas que ascienden hacia la superficie son un espejo de nuestra propia alma cuando decide elevarse por encima del peso de lo material. Lo sagrado nunca desaparece, solo se oculta detrás de nuestra indiferencia, de la mirada automática que reduce todo a costumbre. Pero cuando volvemos a mirar con ojos renovados, cuando recordamos que todo lo que existe encierra un mensaje, lo ordinario recupera su brillo. Lo que parecía simple se revela como extraordinario. Por eso, recuperar lo sagrado en lo cotidiano no significa buscar experiencias fuera de lo común. Significa redescubrir lo divino en lo común. Significa reconocer que lo que parece trivial, respirar, beber agua, compartir un pan, mirar el cielo, puede ser la entrada a un estado de conexión profunda con lo eterno. La enseñanza final es clara.
No es la cerveza, ni ninguna sustancia externa, lo que tiene el poder. El poder está en ti, en tu mirada, en tu capacidad de elegir cómo quieres habitar la vida. Ahora ya lo sabes. Lo que hoy llamamos cerveza no fue creado en sus orígenes para distraer ni para escapar de la rutina. Fue concebido como un símbolo vivo, como un espejo de la alquimia de la vida, como un recordatorio de que todo lo que existe puede transformarse y renacer. El verdadero mensaje no es que debas beber cerveza para alcanzar lo sagrado. El verdadero mensaje es que cada instante de tu vida puede convertirse en un ritual de conciencia. Porque lo divino no habita en el objeto, habita en tu mirada. Está en la forma en la que eliges vivir cada experiencia. Cuando recuperas esa visión, descubres que lo extraordinario nunca se fue. Siempre estuvo ahí, escondido en lo cotidiano, esperando a que lo reconocieras. El agua, el aire, el fuego y la tierra. Los mismos elementos que dan vida a un simple vaso de cerveza también viven en ti. Y cuando aprendes a unificarlos en equilibrio, tu propia existencia se convierte en alquimia sagrada. Así que la próxima vez que sostengas algo tan simple como un vaso en tus manos, recuerda, no es solo lo que parece. Es un espejo que te muestra tu capacidad de transformar lo denso en sutil, lo limitado en eterno, lo ordinario en sagrado. Y ahora te invito a que hagas algo muy especial. Escribe en los comentarios: yo transformo mi vida en sagrada. Será tu manera de declarar, aquí y ahora, que eliges vivir con conciencia y con intención. Si este mensaje resonó en tu corazón, suscríbete y activa la campana para seguir descubriendo los misterios que transforman la vida y despiertan la conciencia.